Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. No vas a creer esta historia, pero es una historia verdadera, tan verdadera como que estoy aquí escribiéndola, tan verdadera como que moriré por la mañana. Sí, esta historia termina con mi final, con mi muerte mañana. Siempre he sido una persona amable y cariñosa. Todos te lo dirán. También te dirán que siempre he amado a los animales más que a nada. Cuando era niño, mi familia siempre tenía muchos animales diferentes en casa. Al crecer, pasaba la mayor parte del tiempo con ellos, dándoles de comer y limpiándolos. Me casé siendo muy joven y me alegró mucho descubrir que mi esposa amaba a todos nuestros amigos animales tanto como yo. Ella nos compraba los animales más hermosos. Teníamos toda clase de pájaros, peces dorados, un buen perro y un gato. El gato era un animal muy grande y hermoso. Era negro, completamente negro y muy inteligente. Era tan inteligente que mi esposa a menudo se reía de lo que algunas personas creen. Algunas personas creen que todos los gatos negros son malvados, enemigos con cuerpo de gato. Plutón, ese era el nombre del gato, era mi favorito. Siempre era yo quien le daba de comer, y él me seguía a todas partes. A menudo tenía que detenerlo para que no me siguiera por la calle. Durante años, él y yo vivimos felices juntos, como los mejores amigos, pero durante esos años yo iba cambiando poco a poco. Era ese enemigo malvado del hombre llamado el alcohol quien me estaba cambiando. Ya no era la persona amable y cariñosa que todos conocían antes. Me volví cada vez más egoísta. Me enfadaba de repente por cosas sin importancia. Empecé a hablar con groserías, sobre todo con mi esposa. Incluso llegué a golpearla algunas veces. Y por supuesto, ya entonces hacía cosas horribles con nuestros animales. Golpeaba a todos, menos a Plutón, pero mi enfermedad empeoraba. Oh sí, el alcohol es una enfermedad. Pronto, comencé a hacerle daño también a mi querido Plutón. Recuerdo muy bien aquella noche. Llegué a casa tarde, borracho una vez más. No entendía por qué Plutón no estaba feliz de verme. El gato se mantenía lejos de mí. Mi Plutón no quería acercarse. Lo agarré y lo levanté, sujetándolo con fuerza. Estaba asustado de mí y me mordió la mano. De pronto, ya no era yo. Alguien más estaba en mi cuerpo, alguien malvado y enloquecido por la bebida. Saqué mi cuchillo del bolsillo, sujeté al pobre animal por el cuello y le saqué uno de sus ojos. A la mañana siguiente, mi mente estaba llena de dolor y horror cuando desperté. Lo lamentaba profundamente. No podía entender cómo podía haber hecho algo tan horrible. Pero el alcohol pronto me ayudó a olvidar. Poco a poco, el gato mejoró. Pronto ya no sentía más dolor. Ahora solo quedaba un feo agujero seco donde antes estaba su ojo. Comenzó a andar por la casa como de costumbre. Por supuesto ya nunca se acercaba a mí, y huía si me acercaba demasiado. Sabía que ya no me quería. Al principio me sentí triste. Luego, lentamente, comencé a sentirme enojado.
y cometí otra acción terrible. Tenía que hacerlo. No pude detenerme. Lo hice con una tristeza terrible en el corazón, porque sabía que era algo malvado, y fue precisamente por eso que lo hice. Sí, lo hice porque sabía que era malvado. ¿Qué hice? Atrapé al gato y lo colgué del cuello en un árbol, hasta que murió. Esa noche desperté de repente. Mi cama estaba en llamas. Escuché a la gente gritando afuera. ¡Fuego! 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 Nuestra casa estaba ardiendo. Yo, mi esposa y nuestro sirviente tuvimos suerte de escapar. Nos quedamos mirando mientras la casa se quemaba hasta los cimientos. No quedó nada del edificio. A la mañana siguiente, todas las paredes se derrumbaron durante la noche, excepto una. Una pared en el centro de la casa. Me di cuenta de por qué no se había quemado, porque tenía yeso nuevo. El yeso aún estaba bastante húmedo. Me sorprendió ver un grupo de personas junto a esa pared. Estaban hablando y parecían muy excitadas. Me acerqué y miré por encima de sus hombros. Vi una figura negra en el yeso blanco nuevo. Era la silueta de un gato grande, colgado por el cuello. La miré con completo horror. Pasaron varios minutos antes de que pudiera pensar con claridad otra vez. Sabía que tenía que intentar pensar con claridad. Tenía que saber por qué estaba allí. Recordé haber colgado al gato en el jardín de una casa vecina. Durante el incendio, el jardín estaba lleno de gente. Probablemente alguien cortó al gato muerto del árbol y lo arrojó por la ventana para intentar despertarme. Las paredes que caían presionaron el cuerpo del animal contra el yeso fresco. El gato se quemó por completo, dejando la silueta negra en el yeso nuevo. Sí, estaba seguro de que eso fue lo que pasó, pero no podía olvidar esa figura negra. Durante meses incluso la veía en mis sueños. Empecé a sentirme triste por haber perdido al animal, así que empecé a buscar otro. Busqué sobre todo en los barrios pobres de la ciudad, donde yo iba a beber. Busqué otro gato negro, del mismo tamaño y tipo que Plutón. Una noche, mientras estaba sentado en un bar oscuro y sucio, noté un objeto negro sobre un armario cerca de unas botellas de vino. Me sorprendió verlo. Miré esas botellas hace unos minutos, pensé, y estoy seguro de que ese objeto no estaba allí antes. Me levanté y fui a ver qué era. Extendí la mano, lo toqué y descubrí que era un gato negro. Uno muy grande, tan grande como Plutón. Se parecía a Plutón en todo, excepto en una cosa. Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo su cuerpo. Este gato tenía una gran mancha blanca en el pecho. Se levantó cuando lo toqué y frotó su cabeza contra mi mano varias veces. Le caía bien. Este era el animal que estaba buscando. Siguió siendo muy cariñoso. Y luego, cuando salí, me siguió a la calle. Me acompañó hasta casa. Ahora teníamos otra casa, y él entró. Inmediatamente saltó sobre la silla más cómoda y se quedó dormido. Por supuesto, se quedó con nosotros. Nos quería a los dos, y muy pronto se convirtió en el animal favorito de mi esposa. Pero con el paso de las semanas,
empecé a disgustarme cada vez más con el animal. No sé por qué, pero odiaba la forma en que me quería. Así que, pronto, comencé a odiarlo. Pero nunca fui cruel con él. Sí, fui muy cuidadoso con eso. Me mantenía alejado de él porque recordaba lo que había hecho a mi pobre Plutón. También odiaba al animal porque solo tenía un ojo. Me di cuenta de esto la mañana después de que vino a casa conmigo. Por supuesto, esto solo hizo que mi querida esposa lo quisiera aún más. Pero mientras más odiaba yo al gato, más parecía él amarme. Me seguía a todas partes, metiéndose bajo mis pies a cada momento. Cuando me sentaba, siempre se sentaba debajo de mi silla. A menudo intentaba saltar a mis rodillas. Quería matarlo cuando hacía eso. Pero no lo hice. Me detuve, porque recordaba a Plutón, pero también porque tenía miedo del animal. ¿Cómo puedo explicar este miedo? No era realmente un miedo a algo malvado. Pero entonces, ¿cómo más puedo describirlo? Poco a poco, ese miedo extraño creció hasta convertirse en horror. Sí, horror. Si te digo por qué, no me creerás. Pensarás que estoy loco. Varias veces mi esposa tomó al gato y me mostró la mancha blanca en su pecho. Decía que la forma estaba cambiando poco a poco. Durante mucho tiempo no le creí. Pero lentamente, después de muchas semanas, empecé a ver que tenía razón. La forma estaba cambiando. Sus bordes se volvían cada vez más rectos. Comenzaba a parecerse más y más a un objeto. Después de unas semanas más, vi lo que era la figura. Era imposible no verlo. Allí, en su pecho, estaba la forma de un objeto que casi me da miedo nombrar. Era esa terrible máquina de dolor y muerte, sí, la horca. Ya no conocía el significado de la felicidad ni del descanso. Durante el día, el animal no me dejaba en paz. Por la noche, me despertaba casi cada hora. Recuerdo despertar de sueños horribles y sentirlo sentado junto a mi cara, su pesado cuerpo presionando mi corazón. Ya era un hombre completamente distinto. No quedaba en mí ni la más mínima parte de bondad. Solo tenía pensamientos malvados, los más oscuros y perversos. Odiaba a todos y a todo, también a mi querida esposa. Un día, ella bajó conmigo al sótano para cortar algo de leña. Ya no teníamos sirvienta, éramos demasiado pobres. Por supuesto, el gato me siguió escaleras abajo, y casi me hizo caer. Esto me enfureció tanto que tomé el hacha e intenté partir al animal en dos, pero justo cuando bajaba el hacha, mi esposa me detuvo el brazo con la mano. Esto me enfureció aún más y le aparté la mano de la muñeca. Levanté la herramienta de nuevo, la bajé con fuerza y la enterré en la parte superior de su cabeza. Tenía que esconder el cuerpo. Sabía que no podía sacarlo de la casa. Los vecinos se daban cuenta de todo. Pensé en cortarlo en pedazos y quemarlo. Pensé en enterrarlo en el suelo del sótano. Pensé en tirarlo al río al final del jardín. Pensé en meterlo en una caja de madera y sacarlo así de la casa. Al final decidí esconder el cuerpo en una de las paredes del sótano.
Era una construcción bastante antigua cerca del río, así que las paredes del sótano estaban húmedas y el yeso era blando. Había yeso nuevo en una de las paredes, y sabía que debajo de él la pared no era muy fuerte. También sabía que esa pared era muy gruesa. Podía esconder el cuerpo en medio de ella. No fue difícil. Quité algo de yeso, saqué algunas piedras e hice un hueco en la tierra que llenaba el centro de la pared. Coloqué allí a mi esposa. Volví a poner las piedras. Preparé un poco de yeso nuevo y lo apliqué en la pared. Luego limpié el suelo y miré cuidadosamente alrededor. Todo se veía exactamente como antes. Nadie lo descubriría jamás. Después subí las escaleras, para matar al gato. Ese animal me traía mala suerte. Tenía que matarlo. Lo busqué por todas partes, pero no lo encontré. Estaba seguro de que era por el asesinato de mi esposa. Era demasiado listo para acercarse a mí ahora. Esperé toda la tarde, pero no vi al maldito animal. Tampoco volvió durante la noche, y así, por primera vez en mucho tiempo, dormí bien. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me sorprendió ver que el gato aún no había aparecido. Pasaron 2, 3 días, y aún no había gato. No puedo decirte cuán feliz empecé a sentirme. Me sentía mucho mejor sin el gato. Sí, era él quien me había traído toda mi desdicha. Y ahora, sin él, empezaba a sentirme como un hombre libre otra vez. Era maravilloso. Sin más gato, nunca más. Varias personas vinieron a preguntar por mi esposa, pero respondí a sus preguntas sin dificultad. Luego, al cuarto día, vino la policía. No estaba preocupado. Cuando registraron la casa, me pidieron que los acompañara. Buscaron por todas partes, varias veces. Luego bajaron al sótano. Yo bajé con ellos, por supuesto. No tenía ni un poco de miedo. Caminé tranquilamente de un lado a otro observándolos. No encontraron nada, por supuesto, y pronto estuvieron listos para marcharse. Me sentía tan feliz que no podía dejar de hablar. Mientras subían las escaleras ya ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Buenos días a todos, señores, dije. Sí, esta es una vieja casa bien construida, ¿verdad? Sí, una casa antigua muy bien hecha. Estas paredes... ¿Se van, caballeros? Estas paredes son fuertes, ¿no? Golpeé fuertemente la parte de la pared donde estaba mi esposa. Una voz vino desde dentro de la pared en respuesta a mi golpe. Era un grito, como el de un niño. Rápidamente se convirtió en un largo alarido de dolor y horror. Vi a los policías parados en la escalera con la boca abierta. De pronto todos bajaron apresuradamente y comenzaron a derribar la pared. Cayó rápidamente, y allí estaba mi esposa, de pie dentro. Allí estaba, con sangre seca por toda la cabeza, mirándolos. Y allí estaba el gato, de pie sobre su cabeza. Su boca roja bien abierta en un grito, y su único ojo dorado brillando como fuego. El animal astuto. Mi esposa estaba muerta por su culpa, y ahora su voz maldita me enviaba a la horca.